Bueno, pues muy bien. Estábamos, bueno, déjenme acuerdo en qué estábamos. Estábamos en lo de funciones abiertas, funciones cerradas, y homeomorfismos, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Entonces, a ver, déjenme reviso mis temas que estaba pensando dar, porque creo que me faltó decir algo. Bueno, es buen momento para decirlo ahorita. Ya vimos unas caracterizaciones de funciones abiertas, funciones cerradas, ¿no? Entonces, pues de una vez vamos a pues dar la caracterización de homeomorfismos. Y de hecho, me faltó, dije que iba a poner un corolario, ¿no? La vez pasada, ¿no? Entonces lo voy a poner, ¿no? Si tienes X, Y, espacios topológicos, y F una función de X a Y, ¿no? Entonces, digo, es nada más un corolario de lo que dijimos antes, ¿no? F es continua y cerrada sí, solo sí. Para todo A subconjunto de X, la imagen de la cerradura es igual, ¿no? A la cerradura de la imagen. Entonces, nada más es como para unir las dos contenciones, ¿no? Una contención, pues se daba si tenías la continuidad y la otra contención se daba si tenías que la función era cerrada, entonces, pues de una vez, ¿no? Damos las dos. Y pues podemos caracterizar los homeomorfismos, ¿no? Entonces, bueno, empezamos, bueno, sean X y Y, espacios topológicos, y F una función biyectiva entre ellos, ¿no? Biyectiva. ¿No? Entonces las siguientes son equivalentes, ¿no? ¿Sí? Y entonces A es que F es un homeomorfismo. ¿No? B es que F es continua y abierta. C es que F es continua y cerrada. Y D sería que, pues lo que escribí arriba, ¿no? Para todo A subconjunto de X, F de A, cerradura, es igual a la cerradura de F de A, ¿no? Y esto, ¿verdad? Pues bueno, acuérdense que homeomorfismo, bueno, nada más les recuerdo aquí la definición, es que F y F inversa son continuas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues no quiero detenerme tanto en este teorema, ¿no? Porque, pues, o sea, con todo lo que tenemos ya es bastante claro, ¿no? Por ejemplo, si la función inversa es continua, pues eso es básicamente lo mismo, bueno, dado que es biyectiva, ¿no? O sea, ya tenemos que es biyectiva. Entonces, si la función inversa es continua, pues la preimagen de abiertos bajo esa función inversa son abiertos y eso se traduce directamente que a la imagen directa bajo la función original,
de abiertos son abiertos, ¿no? Bueno, no sé si me confundí más, pero creo que lo dije bien, ¿no? Y eso es A es I solo si B, y pues igualito, como tenemos caracterización de continuidad usando cerrados, pues C, sí solo si A también es fácil, bueno, de argumentar. Y pues por el corolario de arriba, C y D son equivalentes, ¿no? ¿Sí? Bueno. Entonces, pues bueno, hay varias formas de... de hecho aquí tengo otra, ¿no? Que de hecho es... bueno, pero no entra en el mismo... como inciso, lo voy a poner aparte. Teorema. Otra forma de encontrar, bueno, una forma de demostrar que dos espacios son homeomorfos, ¿no? Sean, supongamos que tenemos X y Y espacios topológicos, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos funciones continuas, X e Y, f de X a Y G de Y a X. Continuas, tales que una es la inversa de la otra, ¿no? Bueno, tales que una forma de decir que una es la inversa de la otra es que si tenemos la composición de F y luego G, pues eso es la identidad en X, ¿verdad? Y la otra composición es la identidad en Y. Entonces, pues F es un homeomorfismo, ¿no? Bueno, y F y G también. F y G son homeomorfismos, ¿no? Y pues esto también creo que es bastante sencillo de argumentar, ¿no? Entonces tampoco voy a ir en detalle, ¿no? Pero básicamente, pues usando G, si G es continua, pues la preimagen, bueno, decir simplemente, ¿no? Que estas dos condiciones que están escritas aquí, creo que lo más fácil es decir que estas dos condiciones, ¿no? Son equivalentes a que las funciones una es la inversa de la otra, ¿no? Entonces, pues pueden usar, bueno, directamente la definición de homeomorfismo, ¿no? Y pues básicamente cuando hablé del cuadrado y de la circunferencia ayer, ¿no? Usé, que estuvo muy rápido al final, ¿no? Porque ya no nos queda mucho tiempo, pero espero haya quedado claro que lo que hice fue encontrar una función, ¿no? Continua del cuadrado de la circunferencia y de la circunferencia al cuadrado, ¿no? Y que una era la inversa de la otra, ¿no? Y justamente la forma de probar que una es la inversa de la otra en ese ejemplo, pues es probar estas dos identidades, ¿no? Bueno, ¿sí? Entonces, bueno, esas son propiedades como de homeomorfismo. Ya di el ejemplo del cuadrado con la circunferencia y pues estuve leyendo también en el Dugunri, ¿no? Ya medio lo mencioné, ¿no? Pero la idea de los homeomorfismos, ¿no? Es que si tienen dos espacios que son homeomorfos, pues esencialmente son el mismo conjunto, bueno, no son el mismo conjunto, son tal vez distintos conjuntos, pero pues hay una correspondencia, ¿no? Y como que tienen los mismos abiertos, ¿no? Entonces lo que dice Dugunchi es que lo piensen de la siguiente manera, que la función, ¿no? Como es biyectiva, les da una correspondencia, digamos, entre los conjuntos subyacentes y la función, a ver, tal vez, esto es como una idea un poco, bueno, sí es formal, ¿no? Pero tal vez no es muy usual, ¿no? O sea, si tienen un homeomorfismo, ¿no?
pues simplemente la función, ¿no? Que cada punto lo manda al f de y, al f de x, es una correspondencia entre los conjuntos subyacentes, ¿no? Entre x y y. Y pueden tomarse, o sea, para cada x en x, ¿no? Esta es una correspondencia biyectiva, ¿no? Tal vez biyectiva. Correspondencia. Ay, Dios. ¿Cómo se escribe? Biyectiva. Y también lo que pueden pensar es que para cada u abierto, ¿no? En la topología de x, pues también mandar u a su imagen directa, ¿no? Es una correspondencia en la biyectiva, pero también en la correspondencia biyectiva entre la topología, ¿no? Entre la topología de x, digamos, y la topología de y. Entonces, bueno, así lo explica Dugunji, ¿no? Entonces, pues básicamente esta es la idea de decir que son el mismo espacio, ¿no? Quiero ponerle un colorcito así. Que son el mismo espacio, aunque no sean en realidad el mismo, ¿no? Si los tomamos como si fuera el mismo. Y entonces, pues eso motiva la siguiente definición, ¿no? Bueno, esta es una media definición, ¿no? CAP es como una, ¿cómo sería? Un esquema de definiciones. Sea una propiedad topológica, una propiedad, perdón, que hable de espacios topológicos. ¿No? Entonces, P es propiedad topológica. Si se preserva bajo homeomorfismo, ¿no? Si se preserva bajo homeomorfismos. ¿No? Entonces, bueno. Entonces, ejemplo de esto, ¿no? Pues el primer ejemplo es la cardinalidad, ¿no? Que la cardinalidad, pues, es una propiedad que habla de espacios topológicos, pero bueno, en realidad habla de conjuntos, ¿no? Pero pues espacios topológicos son conjuntos más algo más. Entonces la cardinalidad de un espacio topológico se preserva bajo biyecciones y por lo tanto se preserva bajo homeomorfismos. Es decir, si la imagen, o sea, si dos espacios son homeomorfos, tienen que tener la misma cardinalidad, ¿no? Esa es la más obvia de todas. Pero bueno, hay algunas que no son, digamos, no son solamente de los conjuntos subyacentes, ¿no? Los axiomas de separación T0, T1, T2, ¿no? Son propiedades topológicas. Si dos espacios son homeomorfos, si uno es Tn, el otro también es Tn, ¿no? Para esas N0, 1, 2. Las hemos visto, separable, ¿no? Que es tener un denso numerable, ¿no? Primero numerable también es una propiedad topológica. Segundo numerable. Pues básicamente las definiciones que hemos dado, ¿no? No sé si, a ver si se les ocurre alguna otra que ya hayamos visto. Sí, pues no. No, ¿verdad? No hemos visto más. Creo que hemos visto nada más ese tipo de propiedades, ¿no? Pues justamente lo que vamos a seguir viendo es más propiedades topológicas, ¿no? Y pues la idea es que
Estas son las propiedades que son interesantes desde el punto de vista de la topología, las que vamos a estar estudiando, ¿no? Entonces, de hecho, hasta yo podría decir que si me preguntaran qué es la topología, pues es el estudio de las propiedades topológicas, ¿no? De los espacios topológicos. Esa sería, bueno, la topología general, ¿no? Porque pues hay otros tipos de topología que tienen otros objetivos, ¿no? Pero la general, pues yo creo que este sería su objetivo, ¿no? Así muy formalmente ese sería qué es la topología, ¿no? Bueno. Entonces, sí, los encajes, falta definir encajes. ¿Quería alguien hacer algún comentario? Sí, profesor, yo quería decir un comentario. Bueno, una Dime. pregunta. Por ejemplo, en el caso de los espacios métricos, ¿la completud será una propiedad topológica? Es decir, Bueno, en primera, una cosa que acabas de decir que es muy útil también es una propiedad topológica. Ser espacio métrico o ser metrizable es una propiedad topológica, ¿no? Entonces, si tienes dos espacios topológicos y uno es metrizable, pues uno tiene una métrica, pues entonces puedes definir una métrica en el otro, ¿no? Bueno, entonces eso resuelve la mitad de tu pregunta. Entonces, pues también ser completo, ¿no? Sí, también la propiedad de ser completo, lo de las sucesiones de Cauchy, ¿no? Que toda sucesión de Cauchy converge, eso también se va a preservar. ok. Precisamente. No, pero R y el 0,1 son homeomorfos y el 0,1 no es completo. Sí, se Bueno, sí, necesita tienes razón, tienes razón. isomorfos. Bueno, más bien es que justamente es una diferencia, ¿verdad? Ser completamente metrizables no es en primera, ser métrico y ser metrizable no es lo mismo, ¿no? Porque ser métrico significa que ya tienes una métrica dada, ¿no? Sí. Y ser metrizable significa que existe alguna métrica, ¿no? Que da la topología, ¿no? Y pues es lo mismo con lo de la completez, ¿no? Una cosa es ser completamente metrizable y otra es ser métrico completo, ¿no? Entonces, si eres métrico completo, es que ya tienes una métrica completa. Y ser completamente metrizable es que admites una métrica completa y pues justamente creo que Niels fue el que dijo, ¿no? Sí. El ejemplo, ¿no? R y el intervalo 0,1, pues, o sea, pues en primera le estás pensando con la métrica, ¿no? Usual. Sí. Y entonces, pues con esa métrica usual, bueno, R sí es completo, pero no es cierto, R sí es completo, pero el 0,1 no es completo con la restricción de esa métrica, ¿no? Pero sí admite una métrica que lo hace completo, ¿no? Pues agarras la métrica de R y Sí, se la pegas. la pasas hacia el intervalo 0,1, ¿no? Va a ser una métrica rara para el intervalo 0,1, pero pues va a ser una métrica, ¿no? Ok, está interesante. Sí, y de hecho, por ejemplo, puedes preguntarte, o sea, de esos hay varias cosas que puedes hacer, ¿no? Puedes preguntarte si hay espacios que todas sus métricas sean completas, ¿no? Eso, pues es cosas interesantes, ¿no? Que puedes hacer de esa pregunta. Pero eso no nos corresponde. Bueno, tal vez lo veamos cuando veamos compacidad, o lo mencionaremos, ¿no? Pero eso ya es mucho más adelante. Ok, gracias. Bueno, entonces, encaje, decíamos, ¿no? Bueno, pero voy a poner definición, mejor. Entonces sean X y Y espacios topológicos y F una función X a Y. Diremos que... Vamos a ver cómo lo define o no lo definen aquí.
Ajá, sí. Diremos que F es un encaje. Sí. Bueno, va a sonar chistoso, ¿no? Pero habíamos dicho que para la continuidad le podemos restringir el dominio, el contradominio, ¿no? Pero para homeomorfismo, para funciones biyectivas, ser homeomorfismo no es lo mismo. Bueno, ahorita voy a poner la definición, ahorita tratamos de ver un ejemplo, ¿no? Entonces, este es un encaje si la función, pensándola como no a todo y, sino a la imagen, es un homeomorfismo. Entonces, esta es la definición, ¿no? Entonces, pues este tipo de... cuando nosotros, a ver, cuando nosotros escribimos esto, lo que estamos diciendo es que f es una función con dominio x y estamos dándole un contradominio y, ¿no? Entonces, y cuando decimos esto, es que tomamos la función con dominio x, pero estamos dándole otro contradominio, ¿no? Entonces, pues la definición de encaje, pues justamente dice, pues si tienes tu función y al restringirla es un homeomorfismo, entonces pues es un encaje, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo particular o un ejemplo específico. Bueno, primer ejemplo, ¿no? Ejemplo 1, encaje. Simplemente el encaje del 0, 1 a los reales, ¿no? Donde R, bueno, donde 0, 1 se toma con la topología de subespacio, ¿no? De subespacio de R. ¿No? Y R con la euclidiana. Ya escribí mucho, entonces mejor voy a decir sea pero no dije que es ¿verdad? Ok. Me cae mal que voy a tener que borrar. A ver, voy a escribirlo otra vez. Perdón. Para que esté mejor escrito. Sea la función del 0, 1, R, la inclusión, ¿no? Donde tomamos R con la topología euclidiana y 0, 1 con la topología de subespacio, ¿no? De R, ¿no? Bueno, entonces si hacemos eso, al restringir, bueno, ¿qué hacemos? Al restringir el contradominio, bueno, creo que se me apagó esto, déjenlo, vuelvo a abrir. No sé por qué, ya lo abrí, pero déjenlo, guardo para que no vaya a pasar nada malo. Si se recuperó. ¿Dónde estamos? Puntos, parte 2. Ok, entonces ahora sí lo comparto. Bueno, sí se guardó casi todo, ¿no? Al restringir
lo que quería poner aquí, al restringir el contradominio, el 0, 1 a la imagen de E, pues la imagen de E es el 0, 1, ¿no? Pues obtenemos la función identidad, ¿no? Que es continua y es abierta, ¿no? Entonces, que es un homeomorfismo, ¿no? Sí, es un homeomorfismo. ¿No? Pues entonces lo que concluimos es que la función E que va del 0, 1 a R, ¿no? Es un encaje. ¿No? Pero bueno, aquí lo que quiero decir, ¿para qué hago todo este relajito? Pues nada más es para decir, ojo, esta función, o sea, la función E, pues no es un homeomorfismo, ¿no? Bueno, en primera no es biyectivo, ¿no? No es biyectiva. Ni tampoco, ni cerrada, ¿no? Digo, nomás es esa aclaración, ¿no? Si la piensan como función del 0, 1 a R, pues en primera no es biyectiva porque no es suprayectiva, ¿no? Y pues tampoco es cerrada, porque la imagen del 0, 1, pues es el 0, 1 que no es un cerrado en R, ¿no? Pero el punto es que si restringen, si toman la misma función pero con el contradominio restringido a la imagen, pues ahí sí tienen un homeomorfismo, ¿no? Bueno, esto básicamente es una forma muy complicada de decir que el 0, 1, hay una copia del 0, 1 dentro de R, que es el mismo 0, 1, ¿no? Tal vez no es un ejemplo muy, muy útil, ¿no? Es más útil el encaje cuando tienes dos cosas que no se parecen mucho, ¿no? Y puedes meter una dentro de la otra. Pues bueno, ahora sí, ejemplos más significativos, ¿no? Pues voy a poner dos, ¿no? El primero que tenía planeado es R dentro de R2, ¿no? Sea E de R a R2 dado por E de X es igual a, pues pueden ponerla sobre el eje, pueden poner R sobre el eje X, ¿no? Bueno, pues entonces, me acuerdo mucho de este ejemplo porque pues lo dice uno en cálculo, ¿no? Desde cuando entra uno en la Facultad de Ciencias, bueno, te platican esto, ¿no? Que dicen, ay, pues miren, R no es un conjunto de R2, ¿no? ¿Sí? Pero pues hay una copia, ¿no? De R dentro de R2. Bueno, hay muchas copias, ¿no? Cualquier recta es una copia, ¿no? Y pues sí, esto también nos sirve para topología, ¿no? Porque justamente este es un encaje, ¿no? Es un encaje. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo ven que es un encaje? Sí, pues eso, tarea moral, ¿no? Lo que pueden ver es que, a ver, ¿cuál sería una forma de verlo? Bueno, primero continuidad, pues ahora sigue con épsilon y delta, ¿no? No les queda de otra. Bueno, sí hay de otra, pero con lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Con épsilon y delta lo tendrían que hacer, ¿no? La continuidad. Y luego para probar homeomorfismo, ¿qué se les ocurre que sea más fácil? ¿No? Ya les di aquí varias cosas. O bueno, que se encaje, ¿no? Entonces lo que tendrían que ver, a ver, lo voy a escribir, ¿no? Mejor escribo. Entonces tendrían que ver que
Mejor borro aquí esto de teoría moral, ¿no? O sea, tendrían que ver que E es continua, ¿no? Epsilon delta, ¿no? Y para ver que E, tendrían que ver que E de R al eje X, ¿no? Es homeomorfismo. Bueno, y entonces igual aquí, sí, pues a ver. Para ver qué es homeomorfismo tendrían que ver varias cosas, ¿no? Que es biyectiva, es biyectiva, ¿no? De principio tendrían que ver eso, ¿no? ¿Y qué más harían? ¿De qué otra forma, qué harían para probar lo que falta de homeomorfismo? Necesitamos que la inversa de E sea continua también. Kim, pero eso será fácil. Probar que directamente que la inversa. Pues es la misma prueba que mostrar que es continua, ¿no? Porque la distancia vamos a decir, G de X0 a G de Y0 es la misma que la de X a Y, igual que cuando probamos que es continua. Bueno, sí, ¿verdad? Creo que también podemos ver que es cerrada. También podemos ver que es cerrada. ¿Cómo se vería que es cerrada? ¿Cómo hacemos eso? El eje X es cerrado. Y eso tal vez no está tan directo, yo creo. Yo creo que es más fácil probar que es abierta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que pueden probar es que la imagen de los intervalos abiertos, o a ver, bueno, sí, la imagen de los intervalos abiertos, que van a ser intervalos abiertos en el eje X, son abiertos, ¿no? En el eje X. Yo creo que eso es un poco más fácil, ¿no? Bueno. Es que tal vez es demasiado sencillo probar que es un encaje, entonces hasta da flojera decir cuál es la manera más eficiente, ¿no? Otra cosa es que otra forma es lo que dijo Niels o sea, otra forma de probar que es un encaje es probar o usar que, ¿cómo lo digo sin decir tanto? Lo que dijiste, ¿no? Que en realidad la distancia se preserva, ¿no? Entonces voy a decir observar que... ¿Qué es una isometría? Exacto, ¿no? Que, bueno, de R a eje X es una isometría, ¿no? No he definido isometría, ¿no? Pero bueno, básicamente es que preserva la distancia, ¿no? Que es una función biyectiva que preserva la distancia, ¿no? Y esta fue sugerencia de... Pues ya no sé a quién darle el crédito. Bueno, de alguno de ustedes. De Niels y ahorita Sergio también dijo, ¿no? Niels. Entonces, bueno. Bueno, le ponemos Niels porque fue el primero que lo dijo, ¿no? Como dicen, si alguien prueba el teorema 2 veces, ya la segunda persona ya no, no le dan, ya no es su teorema. ¿Sí, no? Entonces, bueno, ya nos estamos quebrando mucho la cabeza por una trivialidad, ¿no? Pero, pues justamente luego
es buena idea al menos pensar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo se harían? Bueno, a mí me gusta, ¿no? Pensar las cosas que a lo mejor son triviales, pensar cuál es la forma más eficiente de hacerlas, ¿no? Entonces, pues esto se los dejo ahora sí que de tarea moral, ¿no? Que piensen, ¿no? ¿Cómo se haría esto? De manera más eficiente. Y ya se me olvidó cuál iba a ser el segundo ejemplo. Ah, ya me acordé cuál iba a poner como segundo ejemplo. Entonces, por ejemplo, sean X, pues algo muy sencillo, ¿no? 1,3 y Y igual al, pues no sé, voy a poner cualquier otra cosa, pero menos 1,2, ¿no? Entonces, pues fíjense que ninguno está contenido en el otro, ¿no? O sea, ni X está contenido en Y, ni Y está contenido en X. Ah, bueno, pero debo decir con la topología relativa de R, ¿no? Con la topología de subespacio de R. De subespacio de R. Pero pues pueden, entonces, existen encajes, ¿no? Digamos, pueden encajar por una parte a X en Y y por otra parte pueden encajar Y en X, ¿no? Con funciones lineales, ¿no? Bueno, o sea, es una forma de hacerlo es con funciones lineales, ¿no? Bueno, ¿cómo se llaman? No son funciones lineales, funciones afines, ¿no? Por ejemplo, usando funciones afines, ¿no? No voy a escribir la fórmula, pero son de las que son de la forma AX más B, ¿no? Entonces, pues simplemente lo que quiero decir es que el intervalo 1, 3, pues lo pueden hacer chiquito, ¿no? Porque los dos tienen longitud. Sí, el intervalo 1, 3 tiene longitud 2 y el Y tiene longitud 3, ¿verdad? Ah, bueno, entonces el 3 nada más, el X con que lo trasladen dentro de Y, ¿verdad? Lo tienen que trasladar dentro de Y y ya es suficiente, ¿no? Pero para meter el Y dentro de X lo tienen que hacer más chiquito y luego ya trasladarlo, ¿no? Entonces, pues eso son ejemplos de encajes, ¿no? No tiene que estar un conjunto dentro del otro, ¿no? En realidad, ¿no? Bueno, detalles, pues otra vez tarea moral si quieren hacer los detalles, ¿no? Bueno. Pues no se me ocurre ahorita otro ejemplo de encaje. Entre los espacios que hemos trabajado, pues no se me ocurre ningún otro así muy interesante, ¿no? En fin. Pues por ahora, esto creo que es suficiente para terminar funciones abiertas y cerradas, homeomorfismos, encajes, ¿no? Ya vimos distintos tipos de funciones, ¿no? Entonces, ahora quiero hablar de las sucesiones, ¿no? Sucesiones. Y justamente voy a ver sucesiones, no voy a hablar de redes, porque yo siento, bueno, ya les dije que no me gustan, se me hacen, como que innecesarias, ¿no? Y también se me hace que hasta ahora yo nada más conozco un espacio topológico en donde es útil hablar de redes, ¿no? Pero está muy complicado para platicárselo y en realidad a menos de que se dediquen a la topología general, pues las redes no las no las van a ver ustedes, yo creo. Bueno, no creo que las vean, ¿no? Filtros los vamos a ver más adelante cuando
¿no? Cuando veamos compacidad, ahorita no tiene caso ver filtros porque también son demasiado abstractos, ¿no? Entonces, a ver, sucesiones. Lo que pasa es que igual y les estoy diciendo cosas que no entienden de qué estoy hablando, ¿no? Voy a definir sucesiones, ¿no? Pero hay unas cosas que son más generales que sucesiones, que son las redes, por un lado, y los filtros por otro, ¿no? Entonces, mejor, debía haber empezado así, ¿no? Hablando de esto, ¿no? Están las sucesiones, las redes y los filtros. Entonces, yo creo que estas no valen la pena verlas, ¿no? Porque a menos de que les digo, a menos de que se dediquen en realidad a topología general, no las van a usar. Y los filtros los vamos a ver más adelante, cuando sean necesarios, ¿no? Cuando en serio los vamos a necesitar, ¿no? Entonces ahorita me voy a enfocar a sucesiones, ¿no? Entonces, sucesiones, pues le voy a dar la definición, ¿no? Aunque seguramente ya casi todos conocen qué es una sucesión, ¿no? Una sucesión en un conjunto, ¿no? Una sucesión en un conjunto X no necesita ser un espacio topológico, ¿no? En un conjunto, ching, qué feo hacer esto. Es una función, pues simplemente es una función, ¿no? Es una función, f con dominio los números naturales, ¿no? Y contra dominio x, ¿no? No es nada más que eso, ¿sí? Y bueno, y entonces aquí voy a empezar a escribir cosas chistosas, porque en vez de ponerle f a la sucesión, le voy a poner x, ¿no? ¿Por qué? Porque usualmente denotamos, o sea, en vez de decir x en n, pues usualmente se le pone x subíndice n, ¿no? Para todo en los naturales, ¿no? Y pues también, en vez de escribir como notación de función, también usamos la siguiente notación, ¿no? Se usa la notación, o sea, en vez de escribirlo así como está aquí arriba, lo que dices es, pues son la sucesión xn, donde n está en los naturales, ¿no? O también como le ponen, luego en cálculo le ponen así, ¿no? No sé, hay muchas formas de escribir las sucesiones, ¿no? Pero pues básicamente la idea es que son funciones, ¿no? Y ahora, ¿de qué sirven las funciones? Bueno, pues ahora sí, ¿de qué sirven las sucesiones, perdón? Pues primero para hablar de sucesiones convergentes, ¿no? Entonces, sea X espacio topológico, y xn, bueno, lo voy a poner así, ¿no? Xn con n naturales, una sucesión en X. Entonces diremos que esta sucesión es convergente, ¿no? Entonces estamos definiendo convergentes si existe un elemento en X, ¿no? Tal que bueno, a lo mejor en vez de poner X voy a poner X con una topología para que se vea más bonito esto que voy a escribir. Para todo U en tau, con X en U, o sea, si toman una vecindad abierta de X,
Entonces existe una n mayúscula en los naturales, tal que para todo n mayor o igual que esa n mayúscula, ¿cómo es? Xn está en la vecindad. ¿Sí, no? Entonces, ¿eso qué significa con dibujitos? Pues significa que tienen aquí su espacio topológico, ¿verdad? Y tienen su sucesión, ¿no? Bueno, es más fácil dibujar primero el punto, ¿no? El X, ¿no? Y si ustedes toman un abierto alrededor de X, ¿no? Cualquier abierto que sea, entonces U, y ustedes se fijan en la sucesión, pues a partir de cierto momento todos los elementos de la sucesión se quedan en U, ¿no? Entonces, nada más, aquí está el xn, y a partir de ese xn, todos se quedan ahí, ¿no? Una forma que me gusta, ¿no? De hablar de sucesiones, o una forma conveniente a veces de hablar de sucesiones convergentes, es que todo abierto deja afuera una cantidad finita, ¿no? Entonces aquí lo que pueden pensar es que nada más solo hay una cantidad finita fuera de U, ¿no? Una cantidad finita de elementos de la sucesión fuera de U, ¿no? Bueno, y esto pues ya lo conocen desde cálculo, ¿no? Otra vez. Pero pues justamente el punto es que en la topología las sucesiones no siempre son tan útiles o tan importantes, ¿no? Pues vamos a ver dos cosas, ¿no? Una clase de espacios, ¿no? Donde sí son muy importantes las sucesiones, ¿no? Y otra clase de espacios, bueno, y unos ejemplos de espacios donde no van a ser tan útiles las sucesiones, ¿no? Y entonces, primero igual y lo primero que deberíamos de decir, ¿no? Es que siempre, ¿no? Sea X. Ah, pero faltó decir aquí algo, ¿no? Sí. Faltó decir que X se conoce como límite, ¿no? Entonces, déjenlo, escribo. Aunque ya no me va a caber, ¿no? Bueno, lo pongo aquí abajo, ¿no? En este caso, o sea, es como continuación de la definición, ¿no? Este caso, X es el límite de la sucesión y pues se puede escribir, también hay varias cosas, ¿no? Hay varias formas de escribirlo y se escribe, una forma de escribirlo es que X es igual al límite cuando n tiende a infinito de xn, pero pues también lo que pueden escribir es que xn converge a x cuando n tiende a infinito, ¿no? Le ponen así. Bueno, ahora sí. Ya quedó completa la definición, ¿no? Definimos sucesión convergente y definimos qué es el límite de una sucesión. Entonces, ahora sí lo que iba a escribir era el lema, ¿no? Sea f una función continua, pero va de x a y, una función continua, ¿no? Y si tienen una sucesión en x, y es una sucesión convergente, bueno, tengo que decir una sucesión en x con x es igual al límite
de los xn's, ¿no? Con límite x, y sea. Entonces, ¿cuál es la conclusión? A ver, alguien dígame cuál es la conclusión. Ese será el criterio secuencial, o sea, es límite de f xn es igual a f de x. Ajá, sí, ¿no? Entonces, f de las f de xn, ¿no? Bueno, ahora pues ya me estoy saltando, ¿no? Decir que f de xn es una sucesión, ¿no? Las f de xn con n en omega, en los naturales es una sucesión en y, ¿no? Y pues esa sucesión va a converger a f de x, ¿no? Ahora, platíquenme cómo es la demostración de esto. O sea, ya tienen una sucesión, que es, o sea, ya es convergente en x y ahora tienen que ver que sus imágenes son convergentes en y. A ver, ¿quién quiere decir la demostración? Pues ¿Alguien es puntual empieza a decir? con abiertos, ¿no? A ver, ¿cómo sería? ¿Qué tomo primero? Tomamos un abierto que tenga a f de x. Sea U abierto en Y con f de x en U, ¿no? Ahí está. Luego, Lo que hay que demostrar es que existe un natural a partir del cual la sucesión de imágenes se queda dentro de U, ¿no? para que a partir de ese natural, la sucesión de imágenes, pues la imagen de cualquier xn se queda en U. Ajá. Muy bien, muy bien. Ahora, como f es continua, entonces la preimagen de U es un abierto y tiene al punto X. Una vez, voy a poner una vecindad abierta de x, ¿no? Uh-huh. Como la sucesión xn converge a x, entonces existe el natural para el cual los xn's están dentro de esa vecindad a partir del n grande. Ajá. Así, ¿no? Es lo que acabas de decir básicamente, ¿no? Uh-huh. Y con eso ya terminamos, porque si xn pertenece a la preimagen de U, sí, solo si f de xn pertenece a U. Uh-huh. F de xn está en U para todo n mayor o igual que n, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que estamos diciendo es que sea, bueno, digo, si consideramos los que escribí arriba, ¿no? Sea m esta n que existe por la convergencia, ¿no? Entonces, se cumple lo que escribí arriba, ¿no? Sí, ¿no? Y eso ya es la demostración. O sea, casi todas las imágenes de la sucesión se quedan dentro de U, ¿no? Y eso, como fue cualquier abierto que contenía f de x, pues ya, ¿no? Ya probamos que la sucesión de las imágenes converge a la imagen del límite, ¿no? Bueno.
Bueno, esto se vale para cualquier espacio topológico, ¿no? Aquí no usamos prácticamente nada, ¿no? Estoy acordando de que hay algo que no incluí, ¿no? Que tiene que ver con espacios de separación, con espacios de separación, axiomas de separación, ¿no? Ya se me estaba olvidando. No sé si mencionarlo ahorita, ¿no? Pero bueno, lo voy a mencionar para que no queden sin mencionarse, ¿no? Sea X un espacio Hausdorff, o sea, T2. Hay dos, no sé cómo se escribe Hausdorff. Ahí se con dos S. Es con doble F, ¿no? Con doble F. Es un espacio Hausdorff y tomen XN una sucesión en X, ¿no? Entonces, sean X y Y en X tales que la sucesión XN, cuando n tiende a infinito, converge a X y la sucesión también converge a Y. Entonces, ¿qué? A ver, ¿qué debe de decir este lema? Es lo que quiero decir aquí. Pues X es igual a Y, ¿no? Sí, digo, bueno, es que esto ya había definido arriba, ¿no? El límite, ¿no? Y puse X es igual al límite, pero pues habría que probar que es único, ¿no? Entonces, pues eso se puede hacer en espacios Hausdorff, ¿no? Entonces pues no debía haber agregado esto a la lista, tal vez, de ejercicios, ¿no? Entonces, si no, pues piénsenlo como tarea moral, ¿no? Sería bueno que sí lo pensaran, ¿no? Y me platican, si alguien tiene alguna duda de cómo es probar esto, pues también me puede preguntar, ¿no? Y otra cosa que deberían de buscar, ¿no? Existe un espacio X, ¿no? Con una sucesión. Bueno, y existe, más bien existe. Existe un espacio X, una sucesión XN, sucesión en X. Y dos puntos X en el espacio, que son distintos, y tales que la sucesión converge a ambos, pero son distintos puntos, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que si quitan Hausdorff, el límite de la sucesión ya no es único, ¿no? O sea, podría no ser único el límite de una sucesión. Si quitan los XNs convergen a X, ¿no? Y pues esto también se los dejo de tarea moral, ¿no? Bueno. ¿No? Igual podrían ser temas de exposición, ¿no? Pues los puedo agregar a la lista, ¿no? Si quieren. Si no les molesta que cambie. Bueno, los puedo agregar después, ¿no? De los problemas que ya están asignados para que no cambie la enumeración, ¿no? Eso podemos hacer, ¿no? Sí, creo que lo que puedo hacer es eso, ¿no?
digo, al ratito lo hago, ¿no? Lo que puedo hacer es, agregarlo a la lista de ejercicios, ¿no? Y se lo asigno a alguien, ¿no? Bueno. Pero bueno, entonces básicamente esto me estaba faltando, ¿no? Me estaba faltando esto de que el límite es único, ¿no? Entonces, miren, por acá, y se escribe, sí, pues aquí ya me molestó que diga esto aquí, ¿no? Lo voy a, no sé qué hice abajo, ahorita lo corrijo. Es que cambié, puse control Z en vez de control X, ¿no? Entonces, así lo vamos a dejar, ¿no? Y aquí no significa que el límite sea X únicamente, ¿no? Y entonces este lema voy a cambiarle también para que no diga mentiras, ¿verdad? Le voy a poner que xn converge a x cuando n tiende a infinito, ¿no? Y aquí le voy a poner que los f de xn convergen a f de x, ¿verdad? F de xn convergen a f de x cuando n tiende a infinito, y entonces vamos a... aquí le pongo la A que borré por error. Y ahora sí, demostración, definición, perdón. Voy a decir que si X es Hausdorff. Es espacio Hausdorff. Y bueno, xn es sucesión en x está en x y las xn's convergen a x. Escribimos que x es igual al límite, ¿no? Si no, lo que pasa es que, pues, si no es Hausdorff, podría que el límite no fuera único, ¿no? Entonces, como que no está muy bien ponerle x igual al límite, ¿no? Si no existe, si no es único, ¿no? Porque pues podría decir que el otro también es límite, ¿no? Entonces, para espacios Hausdorff sí se usa eso, ¿no? Bueno, esto ya creo que no lo voy a usar. Entonces, he estado postergando lo que quiero hacer, ¿no? Estas son las cosas como generales, ¿no? De sucesiones, ¿no? Y les decía este lema, ¿no? Que imagen de sucesión convergente es una sucesión convergente, ¿no? Y pues para espacios métricos esto es seguramente ya vieron que es una caracterización de la continuidad, ¿no? De hecho, por ahí alguien, cuando le pregunté cómo hacer un problema, ¿no? En la otra clase dijo, ay, pues con sucesiones, ¿no? Ya no me acuerdo quién fue, pero alguien dijo con sucesiones, ¿no? Pero pues las sucesiones no siempre van a servir para probar continuidad, ¿no? Entonces, una clase de espacios en donde las sucesiones sí funcionan son los espacios primero numerables, ¿no? Les recuerdo que un espacio es primero numerable, ¿no? Si es primero numerable, si tiene una base numerable local en cada punto, ¿no? Si tiene una base local numerable en cada punto. Y entonces, para espacios primeros numerables, las sucesiones se comportan de manera magnífica. Y, pues, ¿qué debo decir de eso? Bueno, pues ya los enuncio, ¿no? Entonces podemos caracterizar. Le voy a poner teorema, no sé, ponerle teorema A, ¿no?
quiero anunciar los dos teoremas primero, ¿no? Entonces, sea X un espacio primero numerable y A un subconjunto de X. Bueno, A subconjunto de X y falta tal vez poner P un punto. P un punto de X. Entonces, son equivalentes. Dos cosas, ¿no? Primera cosa es que P está en la cerradura de A, ¿no? Y la segunda cosa es que existe una sucesión. Entonces voy a escribirlo así, ¿no? Es una sucesión contenida en A. Bueno, a lo mejor es abuso de notación, ¿no? Es una sucesión contenida en A, ¿no? O sea, que la imagen de la sucesión está contenida en A, ¿no? Me refiero. La función es una función de los naturales a X y su imagen está en A, ¿no? Tal que P, bueno, tal que XN converge a P, ¿no? Entonces ahí estamos caracterizando a los puntos de la cerradura, ¿no? Diciendo que, bueno, estás en la cerradura si hay una sucesión dentro del conjunto que converja a ese punto, ¿no? ¿Sí? Entonces esto es una caracterización de la cerradura con sucesiones. Y el teorema B, ¿no? Es una caracterización otra vez, pero de las funciones continuas, ¿no? Sean X. A ver, pero aquí tengo que tener cuidado. Espacios topológicos y F, una función de X a Y. Función continua. No, función, nada más, ¿no? Y tal que, bueno, entonces supongamos que, creo que el que tiene que ser primero numerable es Y, según recuerdo, ¿no? Si no, ahorita vemos, ¿no? Y lo corregimos. Entonces, las siguientes son equivalentes. ¿No? Y entonces, la primera va a ser que F es continua. Y la segunda es, pues, algo con sucesiones, ¿no? Entonces, va a ser que para toda... Entonces, otra vez, voy a hacer esta. Abuso de notación para toda sucesión en X. Con que converja a un punto. Ahí, a un punto, así, ¿no? Converja a un punto, se tiene que la sucesión imagen converge a f de x, ¿no? ¿Sí? Me parece que el que tiene que ser primero numerable es y nada más, según pensé. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son las los dos teoremas de caracterización que quiero ver que funcionan para espacios primero numerables, ¿no? Que tienen que ver con sucesiones. Lo que no sé es si trato de probarlos porque ya faltan 12 minutos para que se acabe la clase. Porque seguramente ya no me va a dar tiempo de probarlos, ¿no? Bueno, por ejemplo, nada más decir tal vez de este.
del teorema B, que el A implica B no necesita primero numerable, ¿no? Observamos que A implica B en el teorema B. Ya lo probamos, ¿no? Ya lo probamos. Y no requiere primero numerable, ¿no? Sí, es el lema que probamos arriba. Este de por acá, ¿no? Bueno. Entonces yo creo que ya mejor terminamos la clase por hoy, ¿no? Mejor lo vemos con más cuidado, porque si no ahorita voy a hacer mucho... estar muy apresurado de tratar de probarlo, ¿no? Entonces ya voy a dejar de grabar. En cuanto vea cómo se deja de grabar, siempre se me olvida dónde está. Aquí está.